Vamos a orar antes de comenzar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que podamos transmitir este estudio, Señor, que sea de provecho, Señor, para nosotros, para lo que tú quieres hacer, para tus propósitos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver un tema importante que tiene que ver con las características de las sectas. Muchas veces pensamos que las sectas, por ejemplo, son algunas religiones que tienen que ver directamente con lo, ¿cómo se llama?, satánico, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunas características y quizás algunos, ¿cómo podríamos decir?, algunos ejemplos, ¿cierto? Y algunos ítems que son verdaderos para reconocer que quizás algunas iglesias se pueden convertir en sectas, ¿ya? Bueno, una de las primeras características que tienen las sectas, ¿cierto?, es que tienen un líder único. Que esto no tiene que ver con un pastor, o sea, que haya solamente un pastor o más en la iglesia, sino que tiene que ver de que hay un líder en quien se centra todo el carisma, en quien tiene todo el poder o la autoridad, ¿cierto?, el que determina, el que hace, y por ende todo lo que se hace, todo lo que se dice, todo lo que ¿cómo se llama?, se decide, o lo que tiene que ver no tan solamente con la secta, sino con la influencia sobre las personas que participan en una secta, pasa por solamente una persona. Esa persona es intocable, esa persona es intachable y es infalible. Amén. Entonces, eso pasa, puede pasar muchas veces en las iglesias que parten como iglesias cristianas, ¿cierto? Muchas veces con el mal concepto del ungido de Jehová. Por ejemplo, muchas veces se habla de que el pastor o el líder, ¿cierto?, muchos movimientos o muchas iglesias se centran en el carisma que tiene un líder, ¿cierto? Y gracias a ese carisma se funda una iglesia, ¿cierto?, el cual está centrada en el carisma del líder, en su liderazgo. Y resulta de que la iglesia tiene que estar fundada en la persona del Señor Jesucristo, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama a Pedro, ¿cierto? Le dice sobre esta roca, que era esa declaración que había hecho, que Jesús era el Hijo de Dios y que era una revelación del Padre, se iba a fundar la iglesia, ¿ya? Pero muchas veces la iglesia está fundada sobre el líder o un grupo selecto de líderes, ¿ya? Y todas las decisiones y todo lo que pasa solamente pasa por ellos. Ahora, no hay que llevarlo a un extremo, porque en la organización de la iglesia nosotros tenemos que entender de que hay ciertas responsabilidades, obviamente, que le competen al pastor. Sobre un liderazgo hay ciertas responsabilidades que Dios le delega y le demanda la responsabilidad a un líder que está encargado de algo, ¿cierto? Pero vamos, cuando estamos hablando de una autocracia que no deja al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, o como la preeminencia, o como el que gobierna las vidas, entendiendo de que los ministros, ¿cierto?, realmente son coadjutores de Dios, como dice Pablo. Amén. O compañeros de labores de Dios que entran a las labores de Dios, ¿cierto?, subordinados bajo las órdenes y la dirección de Dios, ¿ya? Por ejemplo, en una iglesia puede haber un grupo de diáconos, o como lo quiera llamar cada congregación, un grupo de líderes o un grupo de ancianos que puede que tengan cierta responsabilidad en ciertas decisiones que tienen que ver con la iglesia, con lo que va a pasar con la iglesia, porque tenemos que entender de que la iglesia no es una democracia. Amén. Muchas veces traemos estos conceptos de la democracia, ¿cómo se llama?, para la iglesia, y cuando queremos, ¿cierto?, organizar algo, no, que le tenemos que pedir la, ¿cómo se llama?, opinión a todos. Obviamente que somos una comunidad, un cuerpo de Cristo, y todos nos complementamos. Pero hay ciertas situaciones donde las personas que tienen la responsabilidad de llevar a la iglesia en cierta manera tienen que tomar ciertas decisiones, porque son ellos los que se van a hacer responsables de aquello, ¿ya? Entonces, entendiendo de que la iglesia no es una democracia, sino una teocracia. El problema es cuando nosotros como seres humanos pensamos de que lo que nosotros decimos es lo que Dios dice. Entonces, muchas veces entra este error entre el ungido de Dios, el ungido de Jehová, que el pastor es intocable, el líder carismático es intocable, que no se puede cuestionar, que no se puede juzgar, incluso con el temor, ¿cierto?, de que si juzgas al ungido de Jehová, te va a venir una maldición, incluso hasta, ¿cómo se llama?, pastores que dicen,
hay gente que me ha maldecido, los que se han enfrentado contra mí, y han caído enfermos, han caído muertos, y eso es un engaño del diablo que alimenta nuestro ego. Amén. Nosotros somos siervos de Dios, esclavos de Jesucristo, comprados con sangre, y aspiramos, ¿cierto?, a ser ministros de Dios, mayordomos del reino de Dios que estamos administrando en las áreas que Dios nos ha delegado para Dios, a favor de las personas que Dios está llamando, sobre las cuales Dios nos da influencia. Entonces, no se puede centrar el liderazgo o toda la dirección de la iglesia en un líder único. Les vuelvo a reiterar, no tiene que ver con que haya un pastor, porque el pastor o el profeta o el apóstol, evangelista, maestro o cualquier otro liderazgo dentro de la iglesia tiene su responsabilidad y de él dependen algunas cosas que competen con su labor, ¿ya? No es eso, sino que es cuando todo se centra en el líder, ¿ya? Ahora, la secta ejerce un control absoluto o con mucho vigor o mucho, ¿cómo podríamos decir? Se enfoca en ejercer un control absoluto sobre los miembros, ¿ya? Hay que recordar que, por ejemplo, en 1 de Pedro 5.3, Pedro dice de que los pastores no se enseñoreen sobre la grey, ¿ya? Entonces, cuando hay una secta, muchas veces se exige obediencia ciega y absoluta al líder o al grupo de líderes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le digo que usted tiene que dejar ese trabajo, usted lo tiene que dejar. No, es que no. Usted tiene que hacer porque Dios me dijo, porque soy el profeta, porque soy el pastor, porque yo soy su discipulador, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces exigen una obediencia ciega, ¿ya? Entonces hay un amo y señor de los seguidores o de los adeptos, ¿ya? Y obviamente los miembros pierden sus libertades personales. No pueden pensar, no pueden decidir, porque todo ello es castigado y la gente que se opone o piensa o decide por sí mismo es avergonzado, aislado, públicamente dentro de la secta, ¿cierto? Como una especie de mostrar el castigo que tienen a cualquier otra persona que se quiera rebelar, ¿ya? Y detrás de esto hay demonios, ¿ya? Otra característica es que tienen revelaciones extrabíblicas. Para ellos, ¿cierto?, de igual o mayor valor o autoridad que la palabra de Dios. Y eso puede pasar en iglesias grandes o pequeñas. Por ejemplo, muchas veces con el concepto de los profetas o los falsos profetas, ¿cierto? Mucha gente que se cree profeta porque ha profetizado una o dos veces, si es que ha profetizado realmente de Dios, ¿cierto? O porque tiene cierto liderazgo, cierto carisma, ¿cierto? Ya se cree profeta y todo lo que viene para su vida, para su mente, cree que es de Dios y que los demás se tienen que someter. Y muchas veces pasa que dicen, así ha dicho Jehová. Y los miembros de la iglesia se postran, ¿cierto?, pensando de que está Jehová ahí, ¿ya? Entonces, vemos de que muchas veces pasan estas revelaciones extrabíblicas. Es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, incluso interpretaciones de algunos pasajes bíblicos, ¿cierto?, que se van a un extremo y tienen interpretaciones que salen de los cánones de las Escrituras. Por eso que, como vimos en el estudio pasado, la Biblia es lo que nos va a mantener en la verdad, ¿ya? Algunos de los ejemplos quizás en iglesias más grandes, por ejemplo, son los mormones. Tienen una revelación extrabíblica que es la del libro de Mormón, ¿cierto? O los escritos de Joseph Smith, ¿cierto? Sus doctrinas y pactos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es una revelación extrabíblica. ¿Qué más? Los testigos de Jehová, ¿cierto? Con los escritos de Russell y Rutherford, ¿cierto? Y la Biblia del siglo XX, que literalmente es una Biblia que ellos alteraron, según lo que ellos pensaron que era la correcta transliteración, ¿cierto?, o traducción de la Biblia, que justamente tiene que ver con todas sus herejías, principalmente negando la divinidad absoluta del Señor Jesucristo, ¿ya? Y la persona del Espíritu Santo. Los adventistas del séptimo día tienen los escritos de William Miller y Helen, ¿cierto?, entre otros, y son revelaciones extrabíblicas. ¿Cierto? Hay que recordar de que esta iglesia nació, ¿cierto?, de el intento o una falsa profecía de que el Señor Jesucristo iba a venir en cierta fecha, y obviamente ellos se juntaron, se reunieron y no llegó. La iglesia católica
Es una de las que cumple con todos los requisitos. Por ejemplo, tienen un líder único, el Papa. También los obispos o el grupo sacerdotal de, ¿cómo se llama?, el Vaticano. El sacerdote, en cierta medida, prácticamente se ve como un vicario de Dios, ¿cierto?, que puede perdonar pecados, etcétera, etcétera. También ejercen un control sobre sus adeptos en el sentido de que si el Papa dice algo, es de Dios. Y esto tiene mucho que ver porque ellos como iglesia dicen de que ellos tienen mayor autoridad que las Escrituras, ¿cierto? Además, tienen los libros apócrifos. Si bien ellos hablan de que son libros que en cierta manera reconocen que no tienen una total intervención divina, pero sí de ahí sacan, por ejemplo, la intercesión por los muertos y muchas cosas más que contradicen las mismas Escrituras, ¿cierto? También la tradición, que es lo que les explicaba, ¿cierto? Este concepto de la tradición de que el dogma católico que decida la Iglesia Católica puede estar a la misma altura o superior a la Escritura. Los escritos de los padres, los acuerdos de los concilios y las encíclicas papales, ¿ya? En eso nos encontramos con la mariolatría, ¿cierto? Donde, ¿cómo se llama?, la ven como la Madre de Dios, la Reina del Cielo, la Inmaculada Concepción, que dicen, ¿cómo se llama?, por ejemplo, de que ella fue inmaculada también, o fue concebida, ¿cierto?, de una forma inmaculada, sin actividad sexual. La virginidad perpetua de la Virgen María, lo cual es contradictorio a las Escrituras. Las Escrituras dicen de que José, por ejemplo, no se llegó a ella, a su esposa, hablando de que no tuvo intimidad sexual hasta después que nació el Señor Jesucristo, ¿ya? La asunción corporal de la Virgen María, lo cual no tiene ningún asidero bíblico, que es una corredentora o una comediadora, ¿ya? Lo cual no nos da ninguna luz las Escrituras. Lo único que nos habla de María es que era una virgen, una gran mujer, santa, piadosa, fue escogida por Dios, parió al Señor Jesucristo, lo crió, estuvo en la cruz y fue parte de los 120 que estaban reunidos, ¿cierto?, en el aposento alto y que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Probablemente fue una líder o alguien con mucha influencia, aunque no sé si decir influencia, pero quizás probablemente fue una persona muy activa en la iglesia primitiva, ¿cierto? O puede ser que no, puede ser que ya haya estado muy, ¿cierto?, avanzada en edad, pero de que estuvo en la iglesia y se convirtió a Cristo, se convirtió a Cristo. Nosotros vemos, pero la Biblia no nos muestra ni un comentario, ni siquiera en el libro de Hechos, de algo que ella haya hecho o dejado de hacer, ¿ya? Otra característica, son exclusivistas. Y muchas veces, algunas iglesias pequeñas, o también grandes, pero principalmente las pequeñas, parten por esto, porque nos empezamos a sentir exclusivos. Somos la única iglesia verdadera, o por lo menos somos la mejor iglesia, o la más cercana a Cristo, o la más cercana a la verdad. Y no solamente pasa con iglesias pequeñas, sino muchas veces con movimientos o ciertas doctrinas, ¿cierto? Y se aíslan de las demás iglesias cristianas y muchas veces hacen proselitismo, ¿cierto? Que es, en vez de predicar para que la gente de afuera se conviertan a Cristo, empiezan a tener un evangelismo de tratar de sacar a la gente de las otras iglesias para llevársela a su iglesia porque nosotros tenemos la verdad, y muchas veces pasa detrás de movimientos. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia de estar en una pequeña iglesia que tenía un énfasis exagerado, ¿cierto?, y casi herético, ¿cierto?, con respecto a la liberación de demonios. Y aunque no se decía, por eso que no es simplemente la frase que digamos, somos la única iglesia verdadera, ¿cierto? O somos, la mejor iglesia. No es que se diga esa frase, porque en esta iglesia que estábamos participando nosotros, se decía todo lo contrario. Es que hay que ser humilde, ¿cierto? Porque no somos la única iglesia verdadera, porque hay otras iglesias, pero la práctica y el sentimiento en que se fundamentaba lo que hacíamos, ¿cierto?, estaba fundamentado en que nos creíamos superiores a los demás porque supuestamente éramos expertos en liberación de demonios. Y, ¿cierto?, nos dedicábamos solo a eso, ¿ya? Y hacíamos proselitismo con otra iglesia. Vengan para acá porque si no, allá no hay liberación, aquí tenemos la verdad y la doctrina verdadera, etcétera, etcétera, ¿ya? Ojo con eso. Amén. Mantienen una actitud de superioridad y de menosprecio por las demás iglesias, ¿ya?
los demás están mal o pobrecitos, o igual vamos a compartir con ellos, pero para darles de lo que tenemos, ¿cierto? Porque les falta, ¿ya? Sigamos con algunas otras características. Tienen interpretaciones peculiares, o más que peculiares, ¿cierto?, heréticas de las Escrituras, ¿cierto?, principalmente basado en los excesos, ¿ya? Muchas veces están fundamentadas en exceder el uso de los símbolos, o más que eso, se ocupa muchas veces un recurso literario de parafrasear los textos o alegorizar muchos textos. Ejemplo. Y perdón, ¿cómo se llama?, que diga esto, pero quizás, ¿cómo se llama?, algunas personas se van a sentir, ¿cómo se llama?, se van a sentir mal, pero, por ejemplo, nosotros nos encontramos con un pasaje en las Escrituras, ¿cierto?, que tiene que ver con una viuda que se encuentra con el profeta, ¿cierto?, y después cuando vuelve el profeta, o antes que vuelva, esta viuda le hace un aposento, le hace una casa, ¿cierto?, o una habitación para que cuando viniera tuviese un lugar donde posarse, porque se dio cuenta que cuando venía el siervo de Dios para su casa fue bendecida, ¿ya? Entonces, en querer honrar a Dios y al profeta, le quiso hacer un lugar para que cuando, ¿cierto?, anduviese en la zona, se pudiese quedar ahí. Algo normal, algo que está súper bien, ¿cierto? No es algo obligatorio, pero algo que a una persona le nació en el corazón y lo hizo, ¿ya? No es una enseñanza doctrinal, no es algo que tenga que hacer el cristiano con cualquier servidor de Dios, es algo que ella quiso hacer y lo hizo y le fue de bendición. Y es más, es nombrado en ese pasaje y después no se hace ninguna referencia en todas las Escrituras de que ella haya construido ese lugar y que tenga alguna importancia en alguna enseñanza para la vida cristiana. Sin embargo, alguien tuvo una revelación, ¿cierto?, que nosotros éramos como esa mujer, ¿cierto?, que, ¿cómo se llama?, en la iglesia, ¿cierto?, o nosotros éramos como, ¿cierto?, esa mujer, y que teníamos que construir un lugar en nuestro corazón, ¿cierto?, y que ese lugar realmente era el lugar que uno tiene que construir, y el profeta realmente era Jesús. Entonces, estamos haciendo una alegoría de algo que no tiene alegorización. ¿Me entienden? E innecesariamente, porque aunque la enseñanza no es herética, no es una herejía, ¿cierto?, incluso podríamos, entre comillas, respaldarlo con ciertos textos bíblicos donde habla de que hables con el Señor Jesucristo en lo secreto, etcétera, etcétera, pero innecesariamente. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto detrás? ¿Cierto? Que tengas un lugar interior en tu vida, en tu corazón, que no es literal, sino que puedas realmente abrirte en lo más profundo de tu corazón, de tus pensamientos, que seas sincero con Dios y luches por tener una intimidad más profunda con Dios, y de esa manera estás trayendo o invitando, entre comillas, a Jesucristo a que tenga más relación contigo, a que profundices la oración, a que busques más de Dios, a que seas sincero, a que te abras con Dios, a que, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, innecesariamente hago un simbolismo, ¿cierto?, o una cierta alegoría de algo que no tendría para qué hacerlo, que solamente mueve los sentimientos. Incluso hay, ¿cierto?, una canción de eso que se canta en las iglesias cristianas. Cada vez que la tocan, que yo no estoy en contra de que la toquen, ¿cierto?, y todo lo demás, la gente llora, se siente y entra en mi corazón y entra en mi vida, te tengo un aposento preparado para ti, pero yo no canto esa canción porque creo que no tiene, para mí no tiene ninguna, relevancia. ¿Cuál es el problema? Que a través de estas cosas, cuando se excede este uso, se establecen doctrinas que enfatizan como un requisito para la comunión. Por ejemplo, yo hace tiempo atrás, ¿cierto?, me conversé con un cristiano que me decía, voy en la segunda unción. Y yo le dije, ¿cuál? ¿Cómo qué? Le dije yo, ¿cómo la segunda unción? Entonces me dijo, sí, es que David fue ungido 3 veces, me dijo, entonces hay 3 unciones que recibir. Entonces, alegorizamos un hecho de que David fue ungido por Saúl, ¿cierto?, con aceite, después fue reconocido como rey por la tribu de Judá, y etcétera, etcétera, y finalmente fue
reconocido o ungido, entre comillas, ¿cierto?, como rey por todo el resto de Israel, ¿cierto? Entonces, alguien alegorizó eso y dio una enseñanza que se tomaba como doctrina y que todos los miembros de esa iglesia tenían que pasar por las 3 unciones. Entonces, eso ya es, pasa a ser una secta y está al borde de caer en herejías, porque se está basando en algo que no es bíblico, es una revelación extra bíblica y el diablo es experto en estas cosas porque nos aparta de los caminos más importantes de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los caminos importantes de Dios, como los encontramos simplones, ¿cierto?, buscamos, ¿cierto?, cosas que llamen la atención, buscamos cosas nuevas. Por ejemplo, nosotros nos encontramos de que Pablo se encuentra en Atenas, ¿cierto?, donde había gente de que lo único que quería escuchar era algo nuevo. Y cuando Pablo empieza a predicar, la gente empezó a escucharlo atentamente, pero no porque quisieran convertirse a Cristo, sino porque dice las Escrituras que de ninguna otra cosa estaban preocupados, sino de cualquier cosa novedosa. Y a veces en la iglesia se mueve ese mismo espíritu, como dice las Escrituras, tendrán comezón de oír. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces así puede partir, y eso pasa mucho con el tema de las profecías. Yo les reitero, yo creo en la profecía bíblica, en el don profético, creo que el ministerio profético está vigente, pero creo que lo que se dice ser profeta no lo es, o en su mayoría por lo menos, o lo que más se ve, ¿cierto? Que estamos muchas veces nosotros lejos de entender qué es y qué relevancia tiene realmente el ministerio profético. Pero esto pasa mucho con la gente que se cree ungido, con la gente que se cree profeta, que tiene muchas revelaciones, muchos sueños, y que le da énfasis a los sueños y a sus revelaciones, y terminan tarde que temprano cayendo en esto, porque yo no le puedo dar énfasis para guiar mi vida a los sueños que tengo y a las revelaciones que tengo. Lo más importante para guiar mi vida es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más? Muchas veces son demasiado legalistas, o en su defecto, demasiado liberales, ¿cierto? Principalmente en lo que tiene que ver con lo moral. Por ejemplo, las mujeres tienen que andar con falda hasta los tobillos. Si no andan con falda a los tobillos y llega a usar pantalón, o la falda está un poco más alta, o usa una blusa en vez de un vestido, está usando ropa de hombre, por lo tanto. Entonces, estoy dando un ejemplo simple, pero hay cosas que son peores, ¿cierto? Pero muchas veces nos encontramos con un legalismo que va más allá de la transformación del hombre, que va solamente con prohibiciones. Ahora, Dios nos prohíbe cosas, y es claro, Dios nos prohíbe pecar. Ojo con eso, ¿cierto? Pero cuando la iglesia se pone legalista, ¿cierto?, es que pone sobre la gente yugos que ni siquiera ellos pueden sobrellevar. Entonces, en vez de levantar al caído, de ayudar al que necesita ayuda, lo condenamos, porque la iglesia es legalista. Ahora, tenemos el otro extremo, los liberales, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, el otro extremo, por ejemplo, mujeres que se suben con faldas apretadas, ¿cierto?, que se suben con escotes, que muestran los pechos, que muestran el trasero. Hombres también que hacen lo mismo, ¿cierto?, y cuántas otras cosas más, ¿cierto?, excesivamente liberales. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que muchas veces se mueve un espíritu mundano. Cuando nosotros no somos libres totalmente del mundo, llegamos a la iglesia con ese sistema entablado en nuestra mente, y eso pasa muchas veces en los jóvenes o en iglesias impulsadas por jóvenes sin una guía de gente más adulta. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo me he encontrado con hermanos cristianos que son tan liberales que prácticamente actúan como mundanos. ¿Por qué? Porque en su herida del legalismo se van al otro extremo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Nos encontramos de que si tú escuchas pura música cristiana, eres un religioso. Hay que escuchar música mundana, entonces, ¿o qué más? Por ejemplo, cómo tratan los problemas morales dentro de la iglesia, ¿cierto? No, el tema de la fornicación, sí, pero no es tan así, y cuando alguien está fornicando como que lo tiran para la talla. Por ejemplo, yo tuve contacto con un hermano por un tiempo, hace años atrás, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por el trabajo. Me estaba contando un problema de un hermano de la iglesia, y al parecer él tenía algún grado de, ¿cierto?, influencia sobre él o sobre ese grupo de jóvenes. Entonces, este muchacho
había tenido una relación con una mujer, esta mujer era un poco violenta, etcétera, etcétera, se separaron, ¿cierto? Esta galla después volvió a buscarlo, ¿cierto? Y se volvieron, ¿cierto?, a juntar, etcétera, etcétera. Y este hombre estaba sufriendo porque ella era muy tóxica, como se dice, todo lo demás. Y el consejo de este joven es: sepárate de esta loca, si no, tenéis que, buscarte algo mejor, tú lo mereces, tú lo vales, ¿cierto? Entonces yo le dije: pero hermano, ¿tú eres líder? Sí, pero el problema más grande es la fornicación, hermano. Esos dos están así porque hay una ligadura de alma malvada de la fornicación. Entonces me dijo: sí, pero no, pero es que él tiene que arrepentirse de fornicar primero, el primer paso que tiene que hacer. Tú tienes que buscar de que tenga conciencia de pecado, justicia y juicio. Hablarle derechamente. O sea, de la importancia que tiene eso. Porque si no se arrepiente. Y yo le dije: mira, ven. O sea, dice lo siguiente: que sus sentidos están embotados, que no se puede convertir a Jehová. Por eso que no la deja. Por eso que no se puede convertir. Por eso que no crece. Entonces, vemos de que o somos legalistas o somos liberales. ¿Ya? Y eso obviamente es una característica de una secta. ¿Cierto? O que puede estar yéndose a ser una secta. ¿Qué más? Como ya les dije, se dedica más al proselitismo que al evangelismo. ¿Ya? 8. Muchas veces usan el mismo lenguaje de las iglesias cristianas, que son legítimas obviamente, pero cambian el sentido de las palabras. Por ejemplo, se usa mucho en los testigos de Jehová, reino de Dios. Por ejemplo, los mormones, dentro de sus tácticas, ya no se llaman elder, sino hermano, y en la publicidad que hacen, porque tienen mucha publicidad en YouTube, ¿cierto? Y en muchas redes sociales, cuando tú los escuchas hablar, hablan como cristianos. Te parten hablando de Cristo, que Cristo me salvó, Cristo me redimió, que aquí, que allá, todo lo demás, y después, cuando ya estás medio enganchado, te lanzan la doctrina mormona o de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿cierto? Y hacen más propaganda de su iglesia porque quieren adeptos que de las enseñanzas de Jesucristo. Y eso pasa en las iglesias cristianas. Por eso que yo no soy partidario de muchas veces cómo se lleva la publicidad en la iglesia, o el, entre comillas, marketing. Porque caemos muchas veces, que no digo que esté mal hacer cierto grado de publicidad con un objetivo evangelístico. Pero ven con nosotros, porque hoy tenemos aquí, porque con nosotros vas a encontrar esto, porque aquí vas a encontrar aquello. Y al final estamos enalteciendo nuestra congregación. Y el que se tiene que enaltecer es Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces predicamos el evangelio de la iglesia tanto. Y no puede ser, porque hay un solo evangelio, y es el reino de Dios, que centra a Jesucristo como el Salvador, el Redentor, el Rey de la humanidad y de todo el universo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? 9. Enseñan que la salvación no es solo por gracia divina, ¿cierto? Y por la fe en Jesucristo, sino que el hombre tiene algo que hacer, ¿cierto? Hay algo meritorio que hacer. Y aquí podemos ver muchas herejías que pueden estar dentro de este punto, ¿ya? Por ejemplo, el catolicismo romano, ¿cierto? Y muchas otras cosas. Por ejemplo, muchas sectas: si tú no eres parte de nosotros, o no crees esta doctrina que nosotros abrazamos, que generalmente son heréticas, ¿cierto?, entonces no eres salvo. Por ejemplo, solo Jesús. Ellos dicen que los que creemos en un Dios trino no somos salvos, ¿cierto?, que somos herejes, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, generalmente, ¿cierto?, pasa eso con las sectas. Les voy solamente a nombrar algunas sectas contemporáneas. Quizás esto me falta actualizar un poco más, porque hice este estudio lo revisé hace bastantes años atrás, ¿ya? Pero la piedra angular de William Soto Santiago, llamada también la carpa, según este falso profeta, en él se ha cumplido la segunda venida de Cristo. Bueno, y hay más que han hablado y que dicen que son el Cristo, ¿ya? ¿Qué más? Iglesia La Luz del Mundo, de México, Iglesia Amita, de Puerto Rico y sus ramas, Aarón y el pueblo de Amós. Iglesia de la Unificación o los Moonies, en Corea. Los Niños de Dios de David, ¿cierto? Practican la promiscuidad sexual. Miren, y
Y hace años atrás nosotros tuvimos algún tipo de contacto porque, ¿cierto? En esos años el pastor que nosotros teníamos empezó a ministrar a gente que era líderes de esta iglesia en Ecuador. Y esta iglesia, los Niños de Dios, que después cambió el nombre a Familia de Dios, que está prohibida en muchos países, practican no solamente la promiscuidad sexual, sino muchas veces la pedofilia, ¿cierto? Ellos practican la promiscuidad sexual entre ellos y tienen actividad sexual con espíritus de incubo y subcubo, creyendo y diciendo que están teniendo sexo con Dios, con el Espíritu Santo y con ángeles, etcétera, etcétera. Y es como un ritual de iniciación o de subir, ¿cómo se llama?, de grado. Las niñas menores de edad, de 15, 14 años o menos, nos enteramos que menos, muchas veces son abusadas por miembros de la iglesia, sus padres las entregan para que sean abusadas como rito de iniciación, por eso que se llaman los niños de Dios, ¿cierto? Porque todos eran como niños, en el sentido que no podían tener morbo entre ellos, sino que y tenían sexo todos con todos. Se prestaban las esposas, los esposos, los hijos, las hijas, etcétera, etcétera. Terrible, pero terrible, terrible, terrible. Una cosa, pero... Y entran, ¿cierto?, con supuestamente predicando el Evangelio, ¿ya? La iglesia, la luz revelada de los gentiles, Guatemala, ¿cierto?, de doctrina espiritista. Iglesia Metropolitana de la Comunidad o Fraternidad Universal de las Iglesias de la Comunidad Metropolitana, las cuales sirven a la comunidad gay o servían, ¿cierto? Probablemente ahora cambió de nombre. Y cualquier iglesia, hermano, que apruebe el homosexualismo y el lesbianismo, además de ser netamente ecuménica. Nosotros nos encontramos de que muchas iglesias que se dicen ser cristianas están aprobando la práctica, ¿cierto?, del homosexualismo y el lesbianismo. Y Dios no lo aprueba. Amén. La Biblia es clara, hermanos. La práctica del homosexualismo y el lesbianismo es un pecado, ¿cierto? Y aunque esto suene fuerte, ¿cierto?, pero el homosexualismo es una desviación sexual. Yo no lo atrevería a calificar como una enfermedad, pero es una desviación sexual, ¿cierto? Porque mi espíritu, mi alma, mi cuerpo debería estar sincronizado y conectado a mi sexualidad que está determinada por mi ADN. ¿Ya? Yo ya les he explicado en cierta manera hace bastantes estudios atrás que el sistema hormonal del cuerpo, ¿cierto?, está totalmente ligado al alma, ¿cierto? Incluso podríamos decir de que el reflejo físico o material del alma, ¿cierto?, en gran manera podría ser nuestro sistema hormonal. Amén. Y la influencia más directa sobre el alma son nuestras hormonas, y la influencia sobre el cuerpo de nuestra alma, sobre el cuerpo físico, ¿cierto?, principalmente son las hormonas. Entonces, que nosotros tengamos, por ejemplo, el hombre del gen XY y la mujer XX, nos da un dictamen de cómo funcionan nuestras hormonas, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es cada célula de nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una desalineación de aquello es porque hay una desviación. Amén. Así como cualquier otra desviación sexual o otra depravación sexual. Incluso no por ser heterosexual, todo lo que hago con respecto al sexo es amparado por Dios. La fornicación es pecado, aunque sea heterosexual. El adulterio es pecado, aunque sea heterosexual. El sexo anal es pecado, aunque sea heterosexual. Forzar a mi mujer o el esposo, en el caso de las esposas, aunque esté casado, y hacer aberraciones sexuales que están prohibidas por Dios, aunque sea dentro del matrimonio heterosexual, sigue siendo pecado. Amén. Y está prohibido y condenado por Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Más agrupaciones que son consideradas sectas. La Iglesia de Cristo, bueno, que tiene ese nombre, no es que esté haciendo aquí una referencia a la Iglesia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Enfatiza la regeneración bautismal, ¿ya? Y ojo de que muchas veces las iglesias cristianas enseñamos, o se ha enseñado, se le ha dado un énfasis no bíblico al bautismo en agua. Se cree de que para nacer de nuevo necesitas meterte al agua y salir del agua, lo cual no es bíblico. Nosotros ya lo hemos estudiado ampliamente, ¿ya?
que si no te metes al agua, ¿cierto? No eres sumergido en la muerte de Cristo, no eres levantado. Y una mala interpretación de pasajes bíblicos como Romanos 6. Romanos 6 está hablando del nuevo nacimiento, ¿cierto? No del bautismo en agua. Y muchas veces como iglesia cristiana le damos tanto énfasis al bautismo que creemos que es como un amuleto. Y es importante porque es un mandato de Jesucristo que Dios le dio a la iglesia. Bauticen. Como iglesia tenemos que bautizar a los que se convierten. Pero no lo podemos usar como un amuleto ni predicar el evangelio del bautismo en agua. ¿Ya? ¿Qué más? La iglesia de Dios de la profecía, ¿cierto? Que se enfatizan como frases como nosotros somos la esposa de Cristo y las demás iglesias son concubinas. Una ridiculez. ¿Ya? ¿Qué más? La iglesia de la fe apostólica y la iglesia pentecostal unida. Y de ahí nacen, por ejemplo, los movimientos unicitarios o la doctrina de solo Jesús, que creen de que Jesús, o Dios es uno, que es solo Jesús, Jesús es el Padre, obviamente Jesús es Jesús, y Jesús es el Espíritu Santo. No son tres, sino es solamente uno, ¿cierto? Y que se ha mostrado de diferentes maneras, lo cual no se puede probar por la Biblia. La Biblia nos muestra tres personas y un solo Dios, ¿cierto? Y si la Biblia nos muestra eso es porque es así. Ahora, podemos nosotros llegar al consenso de que la palabra Trinidad quizás no es una palabra bíblica y no es quizás la palabra más acertada, pero es la única que se asemeja para tratar de describir esta naturaleza triunitaria de Dios. Amén. ¿Qué más? Los adventistas del séptimo día y la iglesia de Dios del séptimo día. ¿Ya? Que ya vimos un poco de eso. Y ojo de que este movimiento se está infiltrando mucho en las iglesias, y aquí hay una pequeña actualización. Por ejemplo, guardan el sábado y la ley mosaica, y nos encontramos con el movimiento de las raíces hebreas, de los judaizantes, que parten como, y ojo de que parten como un cristianismo normal, que empieza, si usted quiere guardar el sábado, guárdelo, porque hay una bendición especial, una bendición extraordinaria en guardar el sábado, y que aquí, que allá, después que ya guardaste el sábado, ¿cierto? Ahora es un requisito, porque los que guardan el sábado son superiores a los que no los guardan, y ahí empezamos con, miren, hay iglesias que predican el sábado. Ese es el centro de su predicación, y hacen proselitismo, ¿cierto? Por ejemplo, hay veces que yo he estado conversando con gente que me dice que son cristianos, y cuando empezamos a hablar, me sacan, sí, es que, sí, pues también el día sábado es importante. Entonces yo estaba conversando con alguien ¿cómo se llama? Le dije, mire, ¿sabe qué? Nuestro reposo está en Cristo Jesús, como dicen las Escrituras, claramente en hebreo, en Hebreos. Nos habla de que entramos en un reposo, dando a entender que es el momento de la salvación, y nos habla de un reposo que nos está prometido, ¿cierto?, cuando Cristo culmine la obra en nosotros. No que falte algo para la obra redentora, sino lo que habla de la redención de nuestro cuerpo. Y creo que eso está claro en las Escrituras. No hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que nos manda a guardar el sábado. No hay ningún consejo. Pablo escribió numerosas cartas a la iglesia y en ninguna de ellas hace recuerdo guarden el día sábado o recuerden de guardarlo o tengan cuidado. Al contrario, él ataca a los judaizantes que querían hacer que se circuncidaran y guardaran la ley mosaica. Entonces me dice, sí, pero es que, le dije, mire, no hay un mandamiento de la Biblia que mande al cristiano, o por lo menos al gentil, a guardar el día sábado. ¿Verdad? Pero creo que si un cristiano lo quiere guardar, tampoco es un pecado que lo haga. Si siente hacerlo en el corazón, que lo haga. Pero, le dije yo, el problema es que va a estar al filo de caer en un extremo que lo va a llevar a judaizar. ¿Me entienden? Entonces, y ojo que está el tema de las raíces hebreas, y finalmente estas iglesias terminan negando la divinidad de Jesús, viéndolo como lo ve el movimiento judaizante, ¿cierto? Como simplemente un profeta, y hablan mucho del Jesús histórico, muchas veces hablando cosas que ni siquiera son reales. Porque tenemos que entender de que el movimiento judaizante, hay dos tipos de movimiento judaizante. Primero, la iglesia cristiana verdadera, que tiene algún énfasis o tuvo de convertir o predicar el evangelio a los judíos. Estamos hablando del tiempo de ahora, o de los tiempos modernos o contemporáneos, ¿cierto?
Entonces los judíos se convertían a Cristo, ¿cierto? Y algunos de ellos seguían guardando algunas tradiciones judías, pero ya sabiendo que eso no los hacía más santos, no los acercaba más a Dios ni menos a Dios, sino que por causa de su cultura seguían guardando cierto de aquello. Y creo que un judío que realmente es judío, ¿cierto? No que se hace judío, podría seguir guardando ciertas costumbres, ¿cierto? Que son parte de su cultura, ¿ya? Pero el movimiento contrario fue de los judíos convertir a los cristianos al judaísmo. Y de ahí nace todo esto, ¿cierto? Las raíces hebreas y las ridiculeces de gente que dice que descubrió que en su genealogía él viene de unas familias, sus antepasados, su genealogía viene de una familia judía y que tiene, y ahí nacen otras, y un montón de cosas terribles, y gente que se cambia el nombre. Yo ya no soy, ¿cómo se llama? Eduardo, por ejemplo, sino que ahora soy Jacob o Abraham, no sé, y me cambio el nombre y ando con un kipá, y sabiendo que el kipá no tiene nada que ver con el movimiento judío ni del primer siglo, nada que ver. Entonces llegan a cosas muy ridículas. ¿Qué más? La iglesia local de Witness Lee, sobrino de Watchman Nee. ¿Ya? Watchman Nee, creo que sus libros son de mucha bendición. Igual hay que verlos con cuidado muchos temas, pero creo que son de bendición. Pero hay una iglesia local de Witness Lee que enfatiza algunas cosas que pueden caer o que han caído en sectas, ¿ya? Creciendo en la gracia de José Luis de Jesús, la Iglesia Universal del Reino de Dios del Obispo Macedo en Brasil, o los Pares de Sufrir, ¿cierto? Bueno, que creo que ya es conocida, ¿cierto? La Iglesia Dios es Amor de David Miranda de Brasil, el Mover de Colombia y cuantas otras sectas más que podríamos nosotros nombrar, ¿cierto? Que también tienen que ver con estos últimos tiempos. Doctrinas que se pueden ir a extremos, ¿cierto? O que generalmente cuando se van a extremos se pueden convertir en errores, o más que bien en errores, en herejías. Y ojo de que son verdades, pero cuando se van a un extremo pueden llevar a la herejía o un error que convierte a ese movimiento o esa iglesia, grande o pequeña, en una secta. Por ejemplo, el extremo del discipulado. El discipulado es una verdad bíblica. Dios nos manda a discipular, Jesús lo dijo. Cuando nosotros vemos los textos bíblicos, cuando dice adoctrinar, ¿cierto? Esa palabra es discipular o hacer discípulos, ¿cierto? Donde un discípulo necesita ser guiado, necesita ser enseñado, necesita ser llevado a que se convierta en una persona que pueda encontrar o que pueda tener la madurez suficiente para caminar en el propósito al cual Dios lo ha llevado, y él mismo poder ser una persona que pueda llevar a otros a ese propósito, ¿ya? Pero cuando esto se lleva al extremo, con la autoridad y la sujeción, por ejemplo, tú te tienes que sujetar, me tienes que contar todo lo que te pasa todos los días, me tienes que contar tus pensamientos, qué vas a hacer, no puedes dejar de estudiar, no puedes salir, no puedes tomar tus vacaciones, no puedes firmar un contrato, no puedes hacer nada, si no me lo dices a mí te sujetas. Eso es un extremo. Amén. ¿Qué más? La superfe, ¿cierto? O la doctrina de la prosperidad, ¿ya? Cuando hablamos de superfe, muchas veces que si usted lo piensa, y ahí entra todo, si usted pacta, si usted da el auto, si usted da la casa, si usted piensa mucho en algo, si usted empieza a declarar, ¿cierto? Mire, yo tuve acá, ¿cierto? En la casa a un hermano que estaba en una secta que en la iglesia, ay no, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de este líder, pero son los G12. Sé que hay hartos movimientos G12, pero el más importante que viene de, ¿cómo se llama? De Colombia, con el que trajo el G12 a el área occidental, ¿cierto? No, que no me puedo acordar el nombre. ¿Cómo se llama? Llegó para acá de que una de las primeras enseñanzas que le hablaban justamente era de esto de la superfe. Que él tenía que orar bien, porque hay un pasaje bíblico en Santiago que dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, obviamente, mal interpretado ese pasaje, le decía, si, por ejemplo, como jóvenes, porque así engancha, ¿cierto?, a los jóvenes que están entre 19 y 22 años, con el tema más importante para ellos, poder tener una pareja, ¿cierto? Y llevado en el cristianismo a que se casen.
Entonces, es que tienes que pedir bien, ¿cierto? Entonces, el pedir bien era que tenías que describir a la mujer que querías. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, cierto, este joven dijo, yo he estado pidiendo una idónea tanto tiempo y no llega porque estaba pidiendo mal. Entonces, el líder me enseñó que tengo que, cierto, pedir bien. ¿Y cómo le dije yo eso de pedir bien? Es que yo quiero que mida 1,70 m, que sea rubia, que pese 60 kilos máximo, que tenga 19 años. Entonces, me tengo que enfocar, y cuando yo me enfoque y la pueda visualizar, Dios me lo va a conceder. Y eso tiene que ver en parte con la metafísica, con por ejemplo, ¿cierto? El creer que si quieres mucho algo, si crees que algo está pasando, va a pasar. Y eso es una estupidez. Es un engaño humano y demoníaco. Porque muchas veces las cosas pasan por coincidencia o porque un demonio las ejecuta. ¿Ya? Entonces, tantas estupideces como eso. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Otro joven, el señor quiere un auto. Oye, estoy, cierto, pidiendo un auto hace 5 años y no me llega. O hace 6 meses y no me llega. Es que, ¿qué auto quieres? No sé, cualquiera. No, tienes que ser específico. Aquí dice de que pedís y no recibís porque pedís mal. Y nada que ver. El mismo texto bíblico dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, vos que no sabéis que ser amigos del mundo es ser, cierto, enemigo de Dios. Entonces nos vemos en todavía ser del mundo, pensar como el mundo, querer las cosas del mundo. Entonces, ¿cierto? A eso se refiere en parte con pedir mal. Entonces le decían, no, tienes que visualizarlo. Entonces, visualícelo. Si tú lo crees, y ahí entra el pensamiento positivo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que declare, porque tiene que declarar cosas positivas con su lengua, porque si empieza a declarar cosas malas le van a pasar, y caemos en un extremo, que muchas veces en la iglesia se da. Ahora, obviamente usted tiene que declarar con su boca, obviamente no cosas malas. Si yo estoy todo el día diciendo, me va a ir mal hoy día, me va a ir mal hoy día, yo estoy declarando maldición sobre mi vida, ¿cierto? Y lo más probable es que me vaya mal. O cuando algo pase, que es parte cotidiana de la vida, tenga que enfrentar un problema, que son cosas que tengo que enfrentar siempre, yo diga, viste, me pasó algo mal. Y ¿cómo se llama? Nada que ver, hermano, nadie está exento que te pasen cosas que no es lo que uno espera. ¿Quién espera que te pase algo malo? Nadie. Que quede en pana en el auto, que tenga un accidente, que te enfermes, o que me quede sin trabajo. Nadie espera eso. Pero pasa. Y va a pasar. Amén. ¿Qué más? El reino ya, donde descartan el reino milenial del Señor Jesucristo, y muchas veces, ¿cierto? Esta doctrina llevada a un extremo nos puede llevar a pensar, ¿cierto?, que ya estamos viviendo el milenio, que cuando se habla en Apocalipsis del reinado milenial de Jesucristo se está hablando de lo que estamos viviendo ahora, o lo que muchos dicen, o el dispensacionalismo llama la dispensación de la gracia, que yo lo llamo el periodo de gracia. Es un periodo donde se manifestó o se ha manifestado cabalidad la gracia de Dios para todo aquel que cree, entendiendo que creer no es solamente yo creo que Jesús es el Salvador o es mi Salvador. Creer tiene que ver con sujeción, con conversión. Entonces creen que estamos viviendo el milenio, y uno de los problemas con ello es que en qué momento fue atado Satanás. Ellos dicen que en la cruz, pero ¿y vemos atado a Satanás? Como dice ahí de que antes del milenio fue atado y al terminar el milenio fue desatado por un resto de tiempo. ¿Vemos atado a Satanás en el mundo o vemos que Satanás está gobernando el mundo? Entonces, bueno, ¿qué más? La manifestación de los hijos de Dios. Muchas veces, y hay otro, ¿cierto?, movimiento que se llama el reino ahora. Que usted tiene que vivir el reino ahora, que nosotros somos reyes y sacerdotes, que nosotros somos llamados para estar en lugares de autoridad, en lugares de poderío, y de ahí salen algunos movimientos, y perdón que lo diga con todas sus letras, pero como por ejemplo esta profecía de los 7 montes, ¿cierto? Que quizás el meollo del asunto está bien, ¿cierto? Quizás el inicio de para dónde iba, ¿cierto?, enfocado que tratar de sacar al cristiano de las 4 paredes de una iglesia, ¿cierto?, y sacarlo realmente a hacer luz del mundo. Es algo que es necesario hacer, de que nosotros tenemos que impactar, ser luz en cada lugar donde tengamos, y si podemos prosperar en la empresa en que trabajamos, en el sector donde trabajamos, y tener más influencia, ¿cierto?, y poder hacer las cosas bien, hagámoslo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubo un movimiento basado en esta creencia de el rapto pretribulacional, que todavía existe,
¿cierto? Donde prácticamente la iglesia se encerró porque pensaba que en cualquier momento venía Cristo, como muchos aún lo creen, que la venida de Cristo es inminente, que podríamos estar aquí hablando ahora y de repente vamos a desaparecer, ¿cierto? Lo cual eso no es bíblico en sí mismo, ¿cierto? No hay un rapto secreto, hay un rapto, pero es parte de un proceso que es de la venida gloriosa, ¿cierto? Visible a todos del Señor Jesucristo. Nosotros ya hemos hablado de esto. Entonces, nos encontramos que se habla de este mover de los 7 montes y de que tenemos que llegar a la presidencia, tenemos que llegar aquí. Y hermano, yo creo que si Dios te llamó a un lugar en la política, amén. Pucha, sería una tremenda influencia y bendición. Y digo, no solo para el pueblo de Dios, sino para los propósitos de Dios y para el mundo. Porque muchas veces nosotros, cuando caemos en extremos, muchas veces creemos que tenemos que alcanzar la educación, tenemos que alcanzar la política, las leyes, el gobierno, las comunicaciones, ¿cierto? Porque, ¿cómo se llama? Son 7 montes, ¿cierto? Con el propósito de facilitar las cosas a la iglesia. Y ese es un error. Nosotros tenemos un lugar de influencia, obviamente vamos a ser de bendición para la iglesia, que le vamos a contribuir a que puedan ejercer la labor a la cual Dios lo llamó, ¿cierto? Pero deberíamos ser beneficio para el mundo en el sentido que el mundo pueda encontrar el propósito para el cual Dios lo creó y para el cual Jesús murió y resucitó. ¿Me entienden? Para que tenga un encuentro con Dios. ¿Cuál es el problema? Que si un cristiano llega a la presidencia, por ejemplo, bueno, esto usted lo podría aplicar en cualquier otra cosa, va a tener que gobernar no solamente a la iglesia y no solamente a los cristianos, sino a los mundanos. Y va a tener que enfrentarse con cosas tan terribles donde es su deber como presidente, ¿cierto? Amparar o hacer que se ejecuten ciertas leyes que muchas veces van en contra de los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa si en Chile se aprueba la ley de aborto, por ejemplo? Y hay un presidente que tiene que, a través de los ministerios, proveer de recursos para poder ejercer los abortos porque es ley. ¿Me entienden? Se va a encontrar con algo terrible. Entonces, ¿qué pasó? Se puede oponer a aquello y usar el Tribunal Constitucional acá en Chile, cualquier cosa, y si no le resulta, se va a ver en una encrucijada donde o va a dejar el cargo o lo van a sacar del cargo porque lo van a acusar de no cumplir su responsabilidad. Y no va a ser una persecución por ser cristiano, va a ser porque no está cumpliendo su labor de presidente, de ejercer el poder ejecutivo. ¿Me entienden? Entonces, no es que tenga que él amparar el aborto. Si yo estuviese en esa disyuntiva, créanme que yo preferiría no ejercer la presidencia. ¿Me entienden? Entonces, vemos de que muchas veces cuando Dios, por ejemplo, en las Escrituras, nos podemos encontrar con algunos ejemplos, pero en el tiempo contemporáneo, y quizás no tanto contemporáneo, pero por ejemplo nos encontramos que muchas veces Dios levanta líderes con cierto grado de temor de Dios que dejan que la iglesia tenga influencia sobre sus decisiones. No en todas, pero sus ciertas decisiones. Y voy a dar un ejemplo, y no digo que yo apoyo a este partido o a este líder, pero quiero dar un ejemplo. Porque muchas veces la iglesia cristiana idolatra, ¿cierto?, a estas personas. Un ejemplo es Donald Trump. Por ejemplo, él en su intimidad, en su grupo, ¿cierto?, de consejeros, deja o trata y busca consejo de gente cristiana. Él no es, no sé si será cristiano, creo que no, pero es una persona que tiene cierto grado de temor de Dios y en ciertas cosas busca consejo cristiano. Por lo visto, no en todo lo que hace, ¿cierto? Pero en algunas cosas busca consejo cristiano y trata de, dentro de el temor de Dios que tiene, de dejar que Dios influencie lo que más pueda en su administración. No es que todo lo que hace venga de Dios, ojo, ¿ya? Pero es un personaje que
deja y tiene ciertos consejeros que él busca que sean líderes cristianos, ¿cierto? Y que no sean hipócritas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, hace de que la Biblia vuelva a la iglesia, lo cual la iglesia tiene que aprovechar, usar, y creo que lo está haciendo, para poder llevar el mensaje del reino de Dios a las escuelas, a las cárceles. Está en contra de la cierta ideología de género, de gastar fondos gubernamentales para imponer, ¿cierto? Una doctrina, ¿cierto? De una ¿cómo se llama? Minoría, como para normalizarlo e imponerlo sobre lo normal, ¿me entiendes? Entonces, eso, ¿cierto? Que no tiene que ver con que uno apoye el partido político o el sector político, pero es una persona que tiene cierto grado de temor de Dios, como otros líderes mundiales, ¿cierto? De otros países, que también tienen cierto grado de temor de Dios, o que su ideología o su forma de pensar coincide con ciertas cosas morales importantes de Dios, ¿cierto? Y, ¿cierto? No quiero nombrar más ¿cómo se llama? Ejemplos, si no van a pensar que tiro para cierto lado político, pero existen esos ejemplos. En esos ejemplos creo que un país puede ser bendecido porque le da la oportunidad a la iglesia, ¿cierto? Y libera a la gente. Por eso digo de que un líder, ¿cierto?, que tiene ese grado de influencia, es de bendición para el mundo, principalmente para el mundo que no conoce a Cristo, porque le da libertad a la iglesia para que pueda hacer el trabajo que Dios le encomendó, y en cierta manera quita las cosas que están sacando al pueblo o la nación de un propósito de Dios, ¿cierto? En cierto grado, no a su totalidad, lo que tenemos que saber de que esto que tiene que ver con el reino ya no es que nosotros tengamos que establecer el reino de Dios como gobernación en la tierra. Por eso de que esta profecía, por ejemplo, de los 7 montes en el extremo, ¿cierto? Muchas veces se basa de conceptos que son mileniales, que son del reino milenial, que habla de que será alzado sobre todos los montes y que todas las naciones vendrán al pueblo de Dios, ¿cierto? Y que, o sea, serán enseñados. Son cosas que van a ocurrir en el milenio. Cuando Jesús, ¿cierto?, culmine la ira de Dios, o sea, venga o se ejecute la ira del Cordero, se establezca el reino de Dios con vara de hierro, como dicen las Escrituras, ¿cierto? En ese contexto se cumple ello, pero no ahora. ¿Me entienden? No es que no tengamos que tener influencia. Hay hermanos y hermanas con mucho llamado de Dios, mucha unción, que se han postulado a concejales, a alcaldes, porque tienen ese llamado genuino de Dios a servir a la sociedad, ¿cierto? Influenciar lo que más puedan el reino de Dios. Y claro que son llamados de Dios, claro que está bien, claro que lo tienen que hacer y la iglesia debería hacerlo, y nosotros como iglesia deberíamos apoyarlos, ¿cierto? Sin embargo, creo que en ciertos casos se podrían encontrar con ciertas encrucijadas en cierto tipo de cargos, mientras más altos, ¿cierto?, donde tengan que su deber, ¿cierto?, va a ir en contra de lo que Dios quiere. ¿Ya? ¿Qué más? Las caídas. Típico que oran por la gente y se cae para atrás, ¿cierto? Y que tuve una visión, una revelación, y que las caídas en el espíritu, o la unción de la risa, ¿cierto? Que jajajajaja, y se empiezan a reír porque habla de que gozaos, etcétera, etcétera. Y son extremos que pueden convertirse en errores o en herejías. No es, hermanos, aunque yo creo que no es bíblico, pero puede ser que una persona se caiga, ya. Pero si yo hago eso como una práctica y empiezo a imponerle las manos a las personas para que se caigan, ya caí en un error. Ojo, ya caí en un error. O el tema, ¿cierto?, ¿cómo se llama? El de la risa. Puede ser que una persona está siendo tocada por el Espíritu y que se sienta contento, se sienta gozoso. Pero de ahí empezar a reírse como loco, como esquizofrénico, o que se empieza a practicar en todos los cultos, como aquí se está manifestando el Espíritu Santo porque nos reímos como locos, es una tontera, hermano. Y yo le puse acá hoy día, esto lo puse hoy día, ¿cierto? Y con esto voy, ¿cierto?, a terminar por hoy. Con padres o madres espirituales, ¿cierto?, que donde se forman ligaduras de alma malvada. Y para esto tengo que explicar, por ejemplo, primero, Jesucristo dice: a nadie llaméis Padre aquí en la tierra, porque hay un solo Padre, el cual está en los cielos, ¿cierto?, cual es Dios. Y eso lo habla el Señor Jesucristo a través de lo que Él venía a hacer. Acuérdense que
Jesús nos reveló a Dios como el Padre, ¿cierto? El unigénito Hijo es el que lo dio a conocer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio nosotros podemos ser hijos, no adoptados en el sistema occidental, sino que nacemos de nuevo o nacemos de la naturaleza divina. Ahora bien, Jesús cuando dice a nadie llaméis padre, no es que yo a mi papá no le tengo que decir padre o papá, porque es mi papá y es mi padre. Jesús no está en contra de eso, ¿cierto? Sino que hay un solo ser que puede ser padre como Dios, porque el concepto de padre divino es obviamente más amplio que el padre terrenal, ¿ya? Que no lo vamos a ver ahora, ya hemos hablado un poco de eso, y eso solo lo cumple Dios, ¿ya? Y en ese sentido, que tiene mucho que ver con el primer punto que vimos de el extremo del discipulado, ¿cierto? Muchas veces se habla de padre espiritual. Por ejemplo, yo muchas veces he dicho que en cierta manera, aunque más como broma, ¿cierto? En cierta manera, mi pastor o nuestro pastor, Vladimir y Roxana, son nuestros padres espirituales. Aunque no nos engendraron en el Evangelio, ¿cierto? Porque yo, ¿cómo se llama? Conocí a Cristo en otro lado, con otros pastores, etcétera, etcétera. Y yo podría decir que, entre comillas, mi padre espiritual que me engendró en el Evangelio fue otro pastor que se llama Miguel, que está en la presencia de, ¿cierto?, el Señor ya. Pero, en cierta manera, uno, aunque yo, como broma, ¿cómo se llama? Lo he dicho, ¿cierto? En ciertos casos son nuestros padres espirituales porque nos han, ¿cierto?, ayudado a madurar, han estado en nuestros procesos, etcétera, etcétera, como pastores, ¿cierto? Pero muchas veces yo a nadie le llamo padre o madre espiritual, porque lo que yo he visto y he tenido que ministrar muchas veces es que ahí se forma una ligadura de alma malvada, que tiene que ver con el extremo del discipulado. Y lo he visto muchas veces, es que esta mujer o este pastor o esta pastora o este hermano o esta hermana es mi madre espiritual, entonces prácticamente lo veo como una gurú o un gurú, que es mi guía, que es mi fuente, ¿cierto? Y que no hay otro. Y lo empiezo a idolatrar. Y ese tipo de personas esas cosas, yo no doy pie para que se den en mi forma de ministrar, y cuando veo que se están dando, las corto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una trampa para la persona y para mí, porque uno se termina creyendo el cuento, ¿me entienden? Y es muy peligroso para un ministro. Entonces muchas veces hay una ligadura de alma malvada que tiene que ver con el egocentrismo y con idolatrar a la otra persona, ¿ya? Y muchas veces ahí se mueve un espíritu de pitón. Cuando Pablo habla de ser padre espiritual, no está hablando de este concepto que se cree hoy en día, que es el primero que les predicó el Evangelio, o es el pastor que los ha discipulado por más tiempo. Cuando Pablo habla, por ejemplo, dice, tendréis muchos ayos, pero no muchos padres, yo os engendré en el Evangelio. Lo que está hablando Pablo es del tipo de liderazgo que él ejercía a través de su ministerio sobre las iglesias. Y su tipo de ministerio o de liderazgo que ejercía a través del ministerio era paternal, no paternalista, paternal. No que él era literalmente un padre espiritual sobre ellos, ojo, sino que como todos los ministerios se deberían de mover de una forma paternal. Las escrituras comparan a Dios, ¿cierto? Y en cierta medida a la iglesia como una familia. Pero, ¿a qué se refiere esto? Al concepto de paternidad, no que yo soy el papá de la gente que ministro, sino que mi actuar, y esto tiene que ver con la mayordomía, cuando Jesús habla como el padre de familia que saca de el tesoro cosas viejas y nuevas, ¿cierto? Como el siervo bueno y fiel que le da alimento a la familia del Señor, ¿cierto? A su tiempo. Está hablando de la mayordomía, de cómo ejerzo el ministerio, o cómo ejerzo el liderazgo a través del ministerio de una forma paternal bíblica. No tiene nada que ver con ser el padre espiritual, ni el engendrador, el que los engendró, el que les predicó primero. No tiene que ver con eso. Lo bíblico tiene que ver con que yo hago crecer a los demás. No es paternalista que yo los mantengo como hijos para yo sentirme padre, sino que yo los hago crecer. Como padre los llevo a que crezcan, a que maduren, a que cada vez dependan menos de mí. ¿Me entienden? Al tipo de liderazgo se refiere Pablo cuando habla de que yo os engendré, no tendréis muchos ayos, sino un padre que soy yo. Porque su forma de ejercer su ministerio apostólico sobre ellos
y sobre todas las iglesias, era en ese sentido paternal, bíblico. Está haciendo una comparación, no es que sea un padre, sino que está haciendo la comparación como un padre debería formar al hijo para llevarlo a la adultez, a que después él sea padre y forme nuevos hijos. Así es el liderazgo. Yo formo, influyo otras cosas, los hago crecer para que después ellos puedan influenciar sobre otros. Esa es la base de la expansión o del discipulado en el reino de Dios. ¿Me entienden? A eso se refiere Pablo, pero nada tiene que ver con el que me engendró, el que me bautizó, el que me predicó primero, el que más tiempo me ha pastoreado, el que ha estado en mis crisis, ¿cierto? Por eso yo a nadie llamo padre espiritual, aunque sí reconozco la influencia, por ejemplo, que ha tenido el pastor Vladimir y la pastora Roxana sobre mi vida, sobre mi matrimonio, que ha sido una influencia de Dios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero su forma de ministrar o de liderar su ministerio sobre mi vida, de ellos en particular, ha sido paternal en el sentido de cómo un padre quiere hacer crecer y formar a sus hijos en el reino de Dios. No para ellos sentirse papás, sino para que yo pueda cumplir el propósito al cual Dios me ha llamado. Y gracias a eso, a ese tipo de liderazgo en gran parte, es que yo estoy aquí dándole este estudio y nosotros tenemos esta congregación. Amén. Entonces, a eso se refiere realmente la Biblia con esto de los padres espirituales y la madre espiritual. Pero si usted tiene a alguien, ojo, que lo siente como madre espiritual o como padre espiritual, porque tiene que romper, probablemente tiene que romper una ligadura de alma malvada y probablemente necesite liberación. Aunque sea una persona realmente cristiana y un verdadero pastor, una verdadera, usted tiene que cortar la ligadura y probablemente recibir liberación. Amén. ¿Tienen alguna duda, amados, amadas? ¿Alguna consulta que quieran hacer o algún comentario? De parte mía no, hijo. Ya. Ya, hermanos. Entonces, vamos a orar y ministrar, yo creo que para el próximo sábado, porque vamos a tocar otro tema que tiene que ver con las personas que necesitan liberación. ¿Ya? Y vamos a volver a tocar un poco el tema de las sectas y ver otros puntos quizás más al grano de gente que necesita liberación para que nos sometamos a ministrarnos liberación. ¿Ya? Así que eso, amados. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por haberse conectado. Espero que esto esté siendo de bendición y que podamos cumplir el propósito de ser completamente libres. Amén.